Estaba sentado frente a los verdugos de mi hija. Sonreían mientras masticaban un atún rojo de almadraba, que me costaría el sueldo de un mes entero. No empuñaban armas, sino copas de fino cristal de Bohemia. Y su veneno no era líquido, sino palabras escupidas en un idioma que creían que yo no entendía. Yo solo los miraba, con mis manos ásperas y llenas de cicatrices apoyadas sobre el inmaculado mantel de lino blanco, sintiendo como el aire acondicionado del restaurante más caro y pretencioso de Málaga me helaba el sudor de la frente. Mi niña, mi Inés, los miraba con una adoración absoluta, con los ojos brillando de ilusión, sin saber que en esa misma mesa la estaban vendiendo al peso. El restaurante tenía una estrella Michelin y unas vistas al mar que se cobraban a precio de oro. Yo llevaba un traje que me apretaba en los hombros, un traje comprado para la ocasión, porque un hombre que se ha pasado 30 años restaurando cortijos andaluces, levantando muros de piedra y respirando polvo de cal, no tiene mucha necesidad de vestir de etiqueta. Pero esta noche era especial. Esta noche celebrábamos el compromiso de mi única hija. Desde que su madre falleció hace 15 años, Inés ha sido el único pilar que sostiene el techo de mi vida. Le pagué los estudios de arquitectura con el sudor de mi frente, la vi marcharse a Madrid para comerse el mundo, y allí conoció a Borja. Borja Fontcuberta, un hombre que parecía sacado de un anuncio de relojes caros. Impecable, con el pelo perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa de anuncio y unos modales que parecían ensayados frente a un espejo. A su lado estaban sus padres, Oriol y Montserrat, la familia Fontcuberta, burguesía textil catalana de toda la vida, o al menos eso es lo que se encargaban de repetir cada 15 minutos. Habían bajado desde Barcelona a la Costa del Sol solo para esta cena, para conocer al padre de la futura novia. Desde el momento en que nos dimos la mano en la entrada del restaurante, supe exactamente qué pensaban de mí. El apretón de Oriol fue flojo, rápido, como si temiera que la aspereza de mis palmas le contagiara alguna enfermedad de la clase obrera. Montserrat me miró de arriba abajo, deteniéndose una fracción de segundo en el cuello de mi camisa, y me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Para ellos, yo no era Rafael, el maestro contratista. Para ellos, yo era un simple paleto andaluz, un hombre de campo que había tenido la inmensa suerte de que su hija engatusara al heredero de un imperio. El camarero, un chico joven con un delantal negro y una postura rígida, se acercó a la mesa para servir el vino. Yo había pedido una botella de un tinto de Ronda, de mi tierra. Un vino con cuerpo, con historia, cultivado en tierras de altura donde el sol curte la uva y el viento frío de la sierra le da carácter. El camarero vertió un poco en la copa de Oriol para que lo probara. Oriol levantó la copa contra la luz, la hizo girar con un movimiento de muñeca que delataba años de práctica en clubes privados, y se la llevó a los labios. Cerró los ojos, chasqueó la lengua y dejó la copa sobre la mesa con una lentitud calculada. Miró a su mujer. «Aquest vi és aspre, com aquesta gent», lo dijo en catalán. Su voz fue un murmullo suave, casi elegante. «Este vino es áspero, como esta gente». Montserrat soltó una risita discreta, tapándose la boca con la servilleta de lino, y asintió levemente. Borja, que estaba al otro lado de la mesa dándole la mano a Inés, no dijo nada, pero una pequeña sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Inés, que estaba distraída mirando la carta de postres, no se dio cuenta de nada, y ellos, los tres, dieron por sentado que el viejo albañil del sur, el hombre de las manos agrietadas, tampoco había entendido una sola sílaba. Lo que la familia Fontcuberta no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía excepto yo, era que antes de volver a Andalucía para levantar mi propia empresa, pasé toda mi veintena en Barcelona. Fueron los años más duros de mi vida. Trabajaba turnos de 16 horas en la restauración de las fachadas del barrio gótico. Me dejé la piel limpiando gárgolas, apuntalando arcos del siglo XIV y aprendiendo el oficio de los viejos maestros canteros catalanes. Hombres rudos, sabios, que me enseñaron a leer la piedra y que me hablaban exclusivamente en su idioma. Aprendí el catalán en los andamios, entre el polvo y el ruido de las radiales. Lo hablo y lo entiendo con la misma naturalidad con la que respiro. Nunca lo menciono porque mi vida ahora está en el sur, entre los olivos y la cal blanca de Ronda. Pero en ese instante, mientras el eco de su insulto flotaba sobre la mesa, mi pasado se convirtió en mi mayor arma. No moví un solo músculo de la cara, no fruncí el ceño,
No dejé de sonreír. Mantuve la expresión de un hombre sencillo, agradecido y un poco abrumado por el lujo del entorno. Asentí hacia el camarero para que sirviera el resto de las copas. Por dentro, sin embargo, la sangre me latía en las sienes con la fuerza de un martillo pilón. La humillación es un trago amargo, pero cuando tienes 58 años y has visto de todo, aprendes a tragar sin hacer muecas. La cena continuó. Platos minúsculos con nombres interminables desfilaban por la mesa. Espuma de erizo de mar, esferificaciones de aceituna, láminas de wagyu que se deshacían en la boca. Oriol monopolizaba la conversación en castellano, dándome lecciones sobre macroeconomía, sobre cómo el país se iba a la ruina por culpa de los trabajadores que no querían esforzarse, sobre cómo su empresa textil había superado todas las crisis gracias a su brillante gestión. Yo asentía, comía en silencio y le daba la razón en todo. Jugaba mi papel, el suegro dócil, el hombre impresionado. Fue entonces cuando Inés, radiante y ajena a la guerra fría que se libraba frente a ella, sacó su teléfono móvil. Quería enseñarle a Montserrat las fotos del piso que ella y Borja estaban decorando en Madrid. «Mira, Montserrat», dijo mi hija con esa voz llena de luz que tiene desde que era una niña. «Ya hemos instalado la mesa del comedor. Es la pieza central de la casa». Inés deslizó el dedo por la pantalla y le tendió el teléfono a su futura suegra. Yo sabía perfectamente qué foto era. Era una mesa de comedor para 10 comensales, construida a partir del tronco de un olivo tricentenario que había sido derribado por un temporal en mi finca. Yo mismo había rescatado esa madera. Pasé 4 meses en mi taller, lijando cada veta, respetando las imperfecciones naturales, tratando la madera con aceites naturales, hasta que la superficie quedó suave como el cristal, pero dura como el hierro. Era mi regalo de bodas anticipado, una pieza única, hecha con las manos de un padre para el nuevo hogar de su hija. Montserrat tomó el teléfono sosteniéndolo por los bordes, como si temiera mancharse. Se ajustó las gafas de diseño de montura de Carey, y miró la pantalla durante unos largos segundos. Su rostro no mostró ninguna emoción. Luego, sin apartar la vista de la foto, se inclinó ligeramente hacia su marido. «És molt rústic», murmuró en catalán. «Per no dir ferralla, sembla que ho hagin tret d'un abocador». Es muy rústico, por no decir chatarra. Parece que lo hayan sacado de un vertedero. Oriol soltó una carcajada sorda, un sonido que no pasó de su garganta, y le respondió en el mismo idioma. «Coses de paletos andalusos, Montserrat, que hi farem. No tenen gust, només tenen fusta bella». Cosas de paletos andaluces. ¿Qué le vamos a hacer? No tienen gusto, solo tienen madera vieja. El aire en mis pulmones se volvió de plomo. Mis manos, que descansaban sobre mis rodillas bajo la mesa, se cerraron en puños tan apretados que los nudillos me crujieron. Esa mesa no era solo un mueble. Era mi tiempo, mi amor, mi forma de decirle a mi hija que siempre tendría una base sólida sobre la que apoyarse. Y estos 2 buitres engreídos la estaban reduciendo a basura en mi propia cara, escudándose en un idioma que usaban como un muro de cristal. Podían verme, pero creían que yo no podía oírlos. Tomé un sorbo de agua. El cristal de la copa estaba frío, y me ayudó a anclarme a la realidad. Respiré hondo, aflojé los puños y me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. «¿Le gusta, Montserrat?», pregunté en un castellano pausado, con mi acento andaluz bien marcado, sonriendo con la inocencia de un niño que espera una palmadita en la espalda. «Es de olivo, la hice yo mismo». Montserrat levantó la vista del teléfono, su rostro transformándose en una máscara de cortesía instantánea. Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los míos. «Oh, es preciosa, Rafael», dijo en un castellano perfecto, con un tono tan dulce que empalagaba. «Muy auténtica. Se nota que tiene mucho carácter. A Borja le encantan estas cosas tan pintorescas». Borja asintió, pasándole un brazo por los hombros a Inés. «Claro que sí, Rafael. Es un detalle fantástico. Le da un toque muy rural al piso. Rural, pintoresco, auténtico». Palabras que en sus bocas sonaban a limosna. Inés sonreía, feliz de ver que su familia política apreciaba el trabajo de su padre. «Mi hija es brillante en su trabajo, una arquitecta de primera, pero tiene un corazón demasiado puro. No ve la maldad porque no hay un gramo de ella en su interior. No veía las miradas de reojo, no percibía el tono condescendiente. Estaba cegada por el amor que sentía por ese hombre de traje perfecto». Llegaron los postres.
una deconstrucción de tarta de queso que parecía un accidente de tráfico en un plato de pizarra. El ambiente en la mesa se había relajado, al menos para ellos. Creían que ya me tenían medido. Un hombre mayor, trabajador, sin mucha cultura y fácil de manejar. Fue entonces cuando Borja cometió el error que cambiaría el rumbo de todo. Se inclinó hacia el centro de la mesa, acercándose a sus padres, y bajó el tono de voz. Inés estaba hablando con el camarero, pidiendo un café descafeinado, así que Borja aprovechó el momento de distracción. «No us preocupeu pel tema legal», dijo Borja en catalán, mirando a su padre a los ojos. «Les capitulacions matrimonials estan llestes, i la fusió de la societat patrimonial també. Aquest pobre diable previsible signarà el que sigui per veure la seva filla a la nostra família. No farà preguntes. No os preocupéis por el tema legal. Las capitulaciones matrimoniales están listas, y la fusión de la sociedad patrimonial también. Este pobre diablo previsible firmará lo que sea para ver a su hija en nuestra familia. No hará preguntas». Oriol asintió lentamente, tomando un sorbo de su vino áspero. «Perfecte. Necessitem aquestes terres com a aval abans de final de mes, o Hisenda ens destrozará». «Perfecto. Necesitamos esas tierras como aval antes de fin de mes, o Hacienda nos destrozará». El mundo a mi alrededor se detuvo. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos, el murmullo de las otras mesas, la música de jazz que sonaba de fondo. Todo desapareció. Solo quedó el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Capitulaciones matrimoniales. Fusión patrimonial. Aval. Hacienda. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia aterradora. Borja no estaba enamorado de mi hija. Borja estaba enamorado de mi patrimonio. A lo largo de 30 años, he comprado, restaurado y revalorizado más de una docena de cortijos históricos en la serranía de Ronda. He adquirido cientos de hectáreas de olivares de primera calidad. Mi empresa no tiene deudas. Mi patrimonio, construido piedra a piedra, vale millones de euros. Y estos aristócratas de pacotilla, estos reyes del textil que presumían de su imperio en la mesa, estaban arruinados. Tenían a Hacienda pisándoles los talones y necesitaban sangre fresca para sobrevivir. Necesitaban mis tierras para usarlas como garantía, como aval solidario para salvar sus negocios hundidos. Y mi Inés, mi pequeña Inés era solo el cebo, el anzuelo para pescar al pobre diablo previsible. Borja se giró hacia mi hija cuando el camarero se retiró. Cambió al castellano con una fluidez escalofriante. Le apartó un mechón de pelo de la cara, la miró con una ternura que me revolvió el estómago, y le besó el dorso de la mano. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, cariño», le susurró. Inés se sonrojó y le devolvió una mirada llena de amor. Yo los observaba desde el otro lado de la mesa, sintiendo como una furia fría, oscura y antigua se despertaba en mis entrañas. El instinto de un padre es proteger a sus crías. Mi primer impulso fue levantarme, agarrar a Borja por el cuello de su camisa a medida y estamparle la cabeza contra la mesa de roble del restaurante hasta que confesara la verdad. Quería gritarles en perfecto catalán que sabía exactamente quiénes eran y qué planeaban. Quería arrastrar a mi hija fuera de allí y no mirar atrás, pero la experiencia me frenó. Si montaba una escena allí mismo, sin pruebas, sin documentos, Inés no me creería. Pensaría que me había vuelto loco. Pensaría que estaba arruinando el día más feliz de su vida por un ataque de celos o de paranoia. Borja se haría la víctima. Sus padres fingirían indignación, y yo perdería a mi hija para siempre. Ellos ganarían. No. Un buen albañil sabe que no se puede derribar un muro a cabezazos. Hay que encontrar el punto de carga, golpear en el lugar exacto y dejar que la gravedad haga el resto del trabajo. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que dejar que entraran en mi territorio, que se confiaran, que pusieran los papeles sobre la mesa. Tenía que dejar que construyeran su propia trampa. El camarero trajo la cuenta en una pequeña bandeja de cuero negro. La dejó en el centro de la mesa. Oriol hizo un amago patético de alcanzarla, moviendo la mano a cámara lenta, pero yo me adelanté y la tomé. 2.300 euros. Una obscenidad. Un insulto a la gente que se levanta a las 6 de la mañana para ganarse el pan. Pero esta noche era el precio de mi entrada en su juego. Por favor, Oriol, dije en castellano, alzando la mano para detener su falso intento de pagar. Faltaría más. Esta noche invito yo. Es un honor inmenso que nuestras familias se unan. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta
y saqué un fajo de billetes de 50 y 100 euros. Dinero en efectivo, dinero de verdad. Fui contando los billetes sobre la bandeja de cuero, uno a uno, bajo la atenta mirada de los Fontcuberta. Pude ver cómo los ojos de Montserrat seguían el movimiento de mis manos. Pude oler el hambre oculta detrás de su fachada de desdén. Despreciaban mi origen, pero codiciaban mi dinero con la desesperación de un animal acorralado. Dejé una propina generosa y me puse en pie, abrochándome el botón de la chaqueta. Ha sido una velada inolvidable, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos, pero me gustaría hacerles una propuesta. La boda es dentro de unos meses, y me encantaría que conocieran de verdad la tierra de la que formará parte su hijo. Tengo un cortijo en Ronda, el Cortijo de las Ánimas. Lo restauré yo mismo. Tiene una casa de invitados independiente, con piscina privada y vistas a la sierra. Me haría muy feliz que vinieran a pasar esta próxima semana allí, como mis invitados, para que respiren el aire del sur y descansen antes de los preparativos finales. Oriol y Montserrat intercambiaron una mirada rápida, una mirada que, en su idioma silencioso, decía: «Perfecto, lo tenemos aislado en su propia casa, allí le haremos firmar». «Sería un placer absoluto, Rafael», respondió Oriol, poniéndose en pie y ofreciéndome su mano. Esta vez, el apretón fue un poco más firme. Ya estaba saboreando la victoria. «Nos encantará conocer su finca». Borja abrazó a Inés por la cintura. «Es una idea genial, Rafael. Así podremos repasar algunos detalles burocráticos de la boda con tranquilidad. Ya sabe, papeleos aburridos pero necesarios. Papeleos, las capitulaciones, el aval. Por supuesto, Borja», respondí con mi mejor sonrisa de hombre campechano. «Lo que haga falta para que mi niña sea feliz». Nos despedimos en la puerta del restaurante. Ellos subieron a un taxi de lujo que los llevaría a su hotel de 5 estrellas en el centro de Málaga. Inés y Borja se fueron a dar un paseo por el puerto. Yo me quedé solo en la acera, sintiendo la brisa húmeda del mar Mediterráneo golpeándome la cara. La sonrisa se borró de mis labios en el instante en que el taxi dobló la esquina. Caminé 4 manzanas, alejándome del paseo marítimo, adentrándome en las calles más oscuras y estrechas, hasta que encontré mi coche. Un viejo Nissan Patrol de color verde oscuro, lleno de polvo de los caminos de tierra, con abolladuras en las puertas y el maletero cargado de herramientas. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor y cerré de un portazo. El olor a gasoil, a cuero viejo y a serrín me envolvió como un abrazo familiar. Este era mi mundo. Un mundo real, tangible, donde las cosas se ganan con esfuerzo y no con mentiras. Metí la llave en el contacto, pero no arranqué el motor. En su lugar, saqué mi teléfono móvil. Miré la hora. Las 12:30 de la noche. Era tarde, pero sabía que él estaría despierto. Busqué en la agenda un número que no había marcado en un par de años y pulsé el botón de llamada. Dio 3 tonos antes de que una voz ronca y cansada respondiera al otro lado. «Rafael, ¿qué pasa, viejo? A estas horas no llamas para invitarme a una cerveza». Carlos, ex sargento de la Guardia Civil, veterano de la UCO, la Unidad Central Operativa, un sabueso que había pasado media vida persiguiendo delitos económicos, blanqueo de capitales y fraudes fiscales. Nos conocíamos desde hacía 20 años, desde que le construí una casa en la sierra, cuando se retiró por una herida en acto de servicio. Éramos de la misma pasta, hombres de pocas palabras y lealtades inquebrantables. «Necesito un favor, Carlos», dije, mi voz sonando dura y seca en el interior del todoterreno. «Un favor grande y rápido. Tú dirás, quiero que me investigues a una familia, los Fontcuberta, de Barcelona. Tienen un holding textil, o al menos eso dicen. Quiero que levantes cada alfombra, que mires debajo de cada piedra. Quiero saber qué le deben a Hacienda, qué juicios tienen pendientes, quiénes son sus acreedores y cuánto tiempo les queda antes de quebrar. Especialmente el hijo, Borja Fontcuberta. Búscame cualquier demanda civil, cualquier estafa, cualquier trapo sucio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de un mechero encendiéndose y a Carlos exhalando humo. «Eso es meterse en aguas profundas, Rafa. Los registros mercantiles son públicos, pero si quieres la mierda de verdad, la que no sale en los papeles oficiales, me va a llevar unos días tirar de mis contactos. ¿Por qué tanto interés en unos catalanes de traje y corbata?» «Porque el hijo se va a casar con mi Inés», respondí,
apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Y creo que vienen a por mi cortijo para salvarse el culo. Hijo de puta, murmuró Carlos. Dame 3 días. Te sacaré hasta la marca de calzoncillos que usan. Pero te advierto, si están desesperados y tienen deudas con el fisco, son peligrosos. La gente de dinero que está a punto de perderlo todo, es peor que los delincuentes comunes. No tienen códigos. Lo sé, respondí. Por eso los he invitado a pasar la semana en mi casa. Los tendré a la vista. Estás jugando con fuego, viejo. No, Carlos. Ellos están jugando con fuego. Yo soy el que trae la gasolina. Colgué el teléfono. Arranqué el motor del Nissan Patrol, que rugió con la fuerza de un tractor, y me incorporé al tráfico de Málaga, tomando la autopista en dirección a la serranía de Ronda. El viaje duró casi 2 horas. 2 horas de oscuridad, de curvas cerradas subiendo por la montaña, de silencio absoluto roto solo por el sonido del motor y mis propios pensamientos. Repasé cada palabra de la cena, cada gesto de desprecio, cada insulto en catalán. Los grabé a fuego en mi memoria, afilándolos como si fueran cuchillos. 3 días después, el cielo sobre Ronda estaba despejado, de un azul intenso y brillante que hacía daño a los ojos. El sol de la tarde bañaba las paredes encaladas del cortijo de las ánimas. Mi casa, una fortaleza de piedra, madera y teja árabe, rodeada por cientos de hectáreas de olivos centenarios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a romero, a tierra seca y a jazmín. Estaba en el patio principal, vestido con unos pantalones de trabajo manchados de polvo y una camisa de algodón remangada hasta los codos, ajustando la bisagra de un portón de madera maciza. Escuché el crujido de la grava en el camino de entrada. Me giré lentamente, limpiándome las manos con un trapo de algodón. Un Mercedes SUV, de color negro brillante, enorme y ostentoso, avanzaba por el camino flanqueado por cipreses. El coche se detuvo frente a la entrada principal, levantando una pequeña nube de polvo que se posó sobre su impecable carrocería. Las puertas se abrieron. Oriol fue el primero en bajar. Llevaba unos pantalones chinos de color beige y un polo de marca, intentando parecer casual, pero su postura era rígida. Montserrat bajó por el otro lado, protegiéndose del sol con unas gafas oscuras y un sombrero de paja que parecía comprado en una boutique de lujo para fingir que iba al campo. Borja bajó del asiento trasero, ayudando a Inés a salir. Me quedé quieto, observándolos desde la sombra del porche. Vi cómo Oriol y Montserrat miraban a su alrededor. No miraban la belleza de los arcos de piedra, ni la historia de las tejas moriscas, ni la majestuosidad de los olivos. Miraban los metros cuadrados. Miraban el valor de tasación. Sus ojos se movían con la rapidez y la frialdad de una caja registradora. Estaban tasando mi vida, calculando cuántos millones podrían sacar de estas tierras para tapar sus agujeros. Inés me vio y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Papá, esto está precioso. Borja y sus padres están alucinados con el camino de entrada. Le devolví el abrazo, besándole la frente, respirando el olor de su pelo. Luego levanté la vista por encima de su hombro, y me encontré con la mirada de los 3 Fontcuberta, que se acercaban caminando por el patio con sonrisas ensayadas. Guardé el trapo en el bolsillo trasero de mi pantalón y di un paso al frente, abriendo los brazos en un gesto de hospitalidad exagerada. «Bienvenidos», grité en castellano, con la voz llena de falsa alegría. «Bienvenidos al cortijo de las ánimas. Mi casa es vuestra casa. Pasad, pasad, que el sol aprieta». Oriol me tendió la mano. «Qué maravilla de propiedad, Rafael. Es inmensa». Montserrat miró el suelo de adoquines de piedra y luego mis botas de trabajo llenas de polvo. «Muy rústico, Rafael. Muy auténtico». Sonreí. Una sonrisa ancha, humilde, la sonrisa del paleto andaluz que ellos esperaban ver. «Me alegra que les guste», respondí. «Pónganse cómodos. Tenemos toda la semana por delante para conocernos mejor». Borja me guiñó un ojo, pasando un brazo por los hombros de Inés. «Y para arreglar esos pequeños trámites pendientes, ¿verdad, Rafael?» «Por supuesto, Borja», dije, manteniendo la sonrisa clavada en mi cara. «Todo a su debido tiempo». Los guié hacia el interior de la casa, dejándolos pasar primero. Mientras cruzaban el umbral, viéndolos caminar por mis pasillos, pisando mis piedras, supe que el juego había terminado y la guerra acababa de empezar. Estaban en mi territorio,
Y en mi territorio, las reglas las dicto yo. Borja me guiñó un ojo, pasando un brazo por los hombros de Inés. Y para arreglar esos pequeños trámites pendientes, ¿verdad, Rafael? Por supuesto, Borja, dije, manteniendo la sonrisa clavada en mi cara. Todo a su debido tiempo. Los guié hacia el interior de la casa, dejándolos pasar primero, mientras cruzaban el umbral, viéndolos caminar por mis pasillos, pisando mis piedras. Supe que el juego había terminado y la guerra acababa de empezar. Estaban en mi territorio. Y en mi territorio, las reglas las dicto yo. Los primeros 3 días de su estancia fueron un ejercicio de contención psicológica que habría puesto a prueba la paciencia de un monje de clausura. Yo mantenía mi rutina de toda la vida. Me levantaba a las 5 de la mañana, mucho antes de que el sol asomara por encima de la Sierra de las Nieves. A esa hora, el cortijo estaba sumido en un silencio absoluto, solo roto por el canto lejano de algún gallo y el susurro del viento entre las hojas de los olivos. Preparaba café en la cocina de leña, me calzaba mis botas de trabajo y salía a revisar las tierras, a comprobar el riego, a reparar algún muro de piedra seca que hubiera cedido con las últimas lluvias. Los Fontcuberta, por el contrario, no daban señales de vida hasta pasadas las 11 de la mañana. Aparecían en el patio principal arrastrando los pies, vestidos con ropas de lino blanco y gafas de sol enormes, quejándose del canto de las cigarras y del calor que ya empezaba a apretar. Yo los recibía siempre con una jarra de zumo de naranja recién exprimido y una sonrisa de anfitrión complaciente. Jugaba mi papel a la perfección. Era el hombre sencillo, el trabajador incansable, en el suegro dócil, que se sentía honrado por tener a la realeza catalana bajo su techo rústico. Y ellos, embriagados por su propia arrogancia, no dejaban de darme motivos para afilar los cuchillos en silencio. La segunda tarde, estábamos sentados bajo la sombra de la gran parra que cubre el porche trasero. Yo estaba lijando a mano el respaldo de una silla de Enea, una tarea mecánica que me ayudaba a mantener la cabeza fría. Oriol se paseaba de un lado a otro con un vaso de agua con hielo, dándome lecciones de negocios que nadie le había pedido. «Tienes una propiedad inmensa, Rafael», decía Oriol, gesticulando con la mano libre, «pero está completamente desaprovechada. Si tuvieras visión comercial, convertirías todo este terreno en un complejo turístico de alto rendimiento. Un hotel boutique, un campo de golf privado, quizás un viñedo con denominación de origen. Estás sentado sobre una mina de oro, y te conformas con recoger aceitunas como un campesino del siglo pasado». Yo soplé el polvo de madera de la silla, pasé un trapo por la superficie suave y levanté la vista hacia él. «Yo solo sé poner ladrillos y cuidar la tierra, don Oriol», respondí con voz pausada. «El campo da lo que da, y a mí nunca me ha faltado un plato en la mesa. Las grandes finanzas se las dejo a los expertos como usted». Oriol sonrió con suficiencia, dándose la vuelta para mirar hacia el horizonte. En ese momento, Montserrat salió por la puerta de la cocina. Llevaba un abanico en la mano y una expresión de disgusto permanente en el rostro. Se acercó a su marido, ignorando por completo mi presencia, como si yo fuera un mueble más del porche. «Aquesta casa fa olor a ranci», murmuró Montserrat en catalán, abanicándose con fuerza, «y la calor és insuportable. Sembla que estiguem al tercer món. No entenc com la Inés pot viure amb aquest nivell de vulgaritat. Esta casa huele a rancio, y el calor es insoportable. Parece que estemos en el tercer mundo. No entiendo cómo Inés puede vivir con este nivel de vulgaridad». Oriol soltó una pequeña risa por la nariz y le respondió en el mismo idioma. «Paciencia, estimada. Només són uns 10 mes. Aviat tot això serà el nostre aval, y no haurem de tornar a trepitjar aquesta terra de gánduls mai més. Paciencia, querida. Solo son unos días más. Pronto todo esto será nuestro aval. Y no tendremos que volver a pisar esta tierra de vagos nunca más». Seguí lijando la silla. El papel de lija rasgaba la madera con un sonido rítmico, constante. Mi pulso no se aceleró, mi expresión no cambió, pero por dentro, estaba memorizando cada sílaba, cada tono de desprecio, guardándolos en una caja fuerte mental que abriría en el momento exacto. Borja, por su parte, interpretaba el papel del novio perfecto cuando Inés estaba delante, pero en cuanto mi hija se iba a la ciudad a ultimar los detalles de las flores o el vestido, él desaparecía. Se encerraba en su habitación de la casa de invitados
y pasaba horas hablando por teléfono. A veces, si pasaba cerca de su ventana, podía escuchar su voz tensa, nerviosa, discutiendo sobre plazos, sobre abogados, sobre cuentas bloqueadas. El príncipe azul estaba sudando tinta. El jueves por la tarde, a solo 24 horas de la gran cena de preboda que íbamos a celebrar en el cortijo, la trampa finalmente se cerró. Yo estaba en mi despacho, una habitación forrada de estanterías de madera oscura, revisando unos planos de restauración. La puerta estaba abierta. Oriol apareció en el umbral. Llevaba una gruesa carpeta de cuero marrón bajo el brazo y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «¿Interrumpo, Rafael?», preguntó, dando un paso hacia el interior sin esperar mi respuesta. «En absoluto, Oriol. Pase, pase. Estaba terminando de revisar unas medidas, pero ya he acabado. ¿Qué le trae por aquí?». Oriol se sentó en la silla de cuero frente a mi escritorio. Puso la carpeta sobre la mesa y la acarició con la yema de los dedos, como si fuera un objeto sagrado. Suspiró profundamente, adoptando un tono de voz confidencial, casi paternal. «Rafael, como sabe, mañana es la cena de preboda. Vendrán muchos invitados, habrá brindis, emociones, será un día ajetreado. Por eso, he pensado que sería mejor dejar resueltos hoy los pequeños trámites burocráticos de los que hablamos en Málaga. Ya sabe, para poder disfrutar del fin de semana sin preocupaciones en la cabeza». Trámites burocráticos. Así es como llamaba al robo a mano armada. «Claro, Oriol. Usted dirá, yo de papeles entiendo lo justo», respondí, recostándome en mi silla y cruzando las manos sobre el estómago. Oriol abrió la carpeta. Dentro había un fajo de folios impresos a doble cara, llenos de jerga legal, sellos notariales y cláusulas interminables. Sacó un bolígrafo de oro del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre los papeles. «Son las capitulaciones matrimoniales», explicó Oriol con voz suave y persuasiva. «Es un procedimiento estándar en familias de nuestro nivel patrimonial. Básicamente, establece una separación de bienes para proteger a los chicos en el futuro. Pero, además, hemos incluido la creación de una sociedad patrimonial conjunta. Una especie de fondo familiar donde ambas partes aportan una garantía para asegurar el bienestar de la nueva pareja. Es un mero formalismo, Rafael. Una muestra de confianza mutua. Borja aporta las acciones de nuestro holding textil, y nosotros sugerimos que usted aporte las escrituras de este cortijo y las tierras adyacentes como su parte de la garantía». Miré los papeles. Luego miré a Oriol. Sus ojos brillaban con una codicia mal disimulada. Estaba a un paso de conseguir su salvavidas. «Una garantía», repetí lentamente, haciéndome el confundido. «¿Quiere decir que mi casa pasaría a ser de ellos?». «No, no, por Dios, Rafael», exclamó Oriol, riendo como si yo hubiera dicho una barbaridad entrañable. «La casa sigue siendo suya al 100%. Es solo un aval solidario sobre el papel. Una figura legal que da solidez a la nueva sociedad de los chicos. Le aseguro que es lo más normal del mundo en los círculos empresariales. Solo necesita firmar en la última página y nosotros nos encargaremos de llevarlo al notario en Barcelona la semana que viene». Alargué la mano y tomé el grueso fajo de folios. Pesaban como una condena a muerte financiera. Pasé las páginas al azar, fingiendo que intentaba leer los párrafos densos, y que no entendía nada. Fruncí el ceño y me rasqué la barbilla. «Madre mía, Oriol. Esto tiene más letras que la Biblia», dije, soltando una risa nerviosa. «Yo soy un hombre de campo. Si me da un plano de cimentación, se lo leo con los ojos cerrados, pero esto de las sociedades y los avales me viene grande. ¿Le importa si me lo quedo esta noche para leerlo con calma? Me gusta saber qué firmo, aunque sea un mero formalismo». La sonrisa de Oriol vaciló por una fracción de segundo. Un destello de impaciencia cruzó su mirada, pero lo ocultó rápidamente bajo su máscara de cortesía. «Por supuesto, Rafael, faltaría más. Tómese su tiempo, pero sería ideal tenerlo firmado antes de la cena de mañana. Así podremos brindar por la unión de nuestras familias con todos los deberes hechos. Descuide, Oriol. Mañana por la tarde lo tendrá listo». Oriol se levantó, se abrochó el botón de la chaqueta y asintió con satisfacción. Salió del despacho caminando con la seguridad de un hombre que cree que acaba de comprar un imperio por el precio de un café. En cuanto escuché sus pasos alejarse por el pasillo, mi expresión de paleto confundido desapareció. Agarré la carpeta de cuero, la metí en mi maletín de trabajo
y miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. A la mañana siguiente, viernes, el día de la cena de preboda, salí del cortijo antes de que amaneciera. Conduje mi viejo Nissan Patrol por las carreteras sinuosas que bajan hacia el pueblo de Ronda. El aire estaba frío y cortante. Aparqué en una callejuela empedrada, cerca de la plaza del ayuntamiento, y caminé hasta un portal de madera maciza con una placa de latón desgastada que rezaba: Eloy Domínguez, abogado y notario. Eloy era mi amigo desde la infancia. Habíamos jugado juntos en las calles de tierra de este mismo pueblo hace 50 años. Él era un hombre menudo, calvo, con unas gafas de culo de vaso que le daban un aire de búho sabio. Su despacho olía a tabaco de pipa, a cera de muebles y a papel viejo. No necesitaba grandes lujos ni trajes a medida para ser el abogado más astuto de toda la provincia de Málaga. Entré sin llamar. Eloy estaba sentado detrás de una montaña de expedientes, bebiendo un café negro. «Rafa», dijo, levantando la vista, «¿qué haces aquí tan temprano? Pensaba que hoy tenías la casa llena de invitados finos para la fiesta de tu niña». Me senté frente a él, abrí mi maletín y dejé caer el fajo de folios sobre su mesa con un golpe seco. «Necesito que leas esto, Eloy, y necesito que me digas exactamente qué tipo de soga me están intentando poner al cuello». Eloy dejó la taza de café, se ajustó las gafas y tomó los documentos. Durante los siguientes 45 minutos, el único sonido en el despacho fue el crujido de las páginas al pasar y el tic-tac de un viejo reloj de pared. Vi cómo la expresión de Eloy pasaba de la curiosidad profesional al asombro, y finalmente, a una indignación profunda. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa, se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Me miró fijamente. «Rafa», dijo con voz grave, «quien haya redactado esto es un hijo de la gran puta. Y perdona que hable así del futuro suegro de tu hija, pero es la verdad. Explícamelo como si fuera tonto, Eloy». Eloy señaló un párrafo en la página 17. «Esto no son unas simples capitulaciones matrimoniales. Han camuflado una fusión por absorción dentro de un acuerdo prematrimonial. Si firmas esto, estás constituyendo una sociedad patrimonial donde tú aportas el 100% de tus bienes inmuebles. Tu cortijo, tus tierras, tus naves industriales. Todo. Ellos aportan unas supuestas acciones de su holding textil. Pero aquí está la trampa mortal». Eloy golpeó el papel con el dedo índice. «La cláusula de aval solidario establece que la nueva sociedad, es decir, tu patrimonio, se convierte en garante universal de las deudas previas y futuras del holding de los Fontcuberta. Rafa, si esta gente tiene deudas, sus acreedores podrán ejecutar el embargo directamente sobre tus tierras. Te quitarán la casa, te dejarán en la calle». Y lo han redactado con una jerga tan enrevesada que cualquier persona sin formación jurídica pensaría que es un simple trámite para proteger a los novios. Es una emboscada perfecta. Sentí un frío glacial extendiéndose por mi pecho. Sabía que venían a por mi dinero, pero ver la maquinaria legal diseñada para destruirme, para robarme el trabajo de toda una vida y dejar a mi hija sin herencia, era un golpe difícil de encajar. «¿Y si su empresa quiebra mañana?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Si quiebran mañana, el banco subastará tu cortijo pasado mañana», sentenció Eloy. Asentí lentamente. Recogí los papeles, los metí de nuevo en la carpeta y me levanté. «Gracias, Eloy. Te debo una comida de las buenas». «Rafa, ten cuidado», me advirtió mi amigo desde su silla. «Esta gente juega en otra liga. No tienen escrúpulos». «Yo tampoco los tendré hoy», respondí antes de salir por la puerta. Caminé hasta la plaza del pueblo y entré en una pequeña cafetería de toda la vida. Al fondo del local, sentado en una mesa apartada, estaba Carlos. El ex sargento de la Guardia Civil llevaba una chaqueta de cuero gastada y tenía un sobremanila grueso apoyado sobre la mesa. Me senté frente a él y pedí un café solo al camarero. Carlos empujó el sobre hacia mí. Sus ojos, acostumbrados a ver lo peor del ser humano, me miraron con una mezcla de lástima y respeto. «Tenías razón, viejo», dijo Carlos en voz baja. «Tus futuros consuegros no es que estén arruinados, es que son un cadáver financiero andante. He tirado de mis contactos en la Unidad Central Operativa y en la Agencia Tributaria. Lo que hay en ese sobre es dinamita pura». Abrí el sobre y saqué un fajo de documentos sellados, informes policiales y extractos bancarios. «Resúmemelo, Carlos. No tengo toda la mañana».
Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El holding textil de los Fontcuberta lleva 5 años dando pérdidas millonarias. Han sobrevivido pidiendo créditos para pagar otros créditos. Pero la rueda ha dejado de girar. Le deben a Hacienda más de 5 millones de euros en impuestos impagados y sanciones. Tienen un aviso de embargo preventivo sobre todas sus cuentas y propiedades en Cataluña. Si no presentan un aval de capital líquido o bienes inmuebles de alto valor antes del día 30 de este mes, el Estado los interviene y los liquida. Asentí, procesando la información. Por eso tenían tanta prisa. Por eso necesitaban mi firma hoy mismo. ¿Y el hijo? Pregunté. ¿Qué pasa con Borja? Carlos soltó un suspiro pesado. El hijo es peor que los padres. Borja montó una promotora inmobiliaria hace 3 años. Vendió sobre plano 40 pisos de lujo en el barrio de l'Eixample, en Barcelona. Cobró las entradas de decenas de familias. Cientos de miles de euros. ¿El problema? Nunca compró el terreno. Nunca construyó nada. Usó el dinero de las familias para tapar los agujeros de la empresa de sus padres y para mantener su nivel de vida. Sentí que el estómago se me encogía. Mi Inés, mi niña buena, inteligente y confiada, iba a casarse con un estafador profesional. Tiene una demanda civil colectiva por estafa agravada y apropiación indebida, continuó Carlos. El juicio está a punto de abrirse. Los abogados de las víctimas le han ofrecido un acuerdo extrajudicial. Si devuelve el dinero robado más los intereses antes de la boda, retiran los cargos penales. Si no paga, se enfrenta a una petición de 8 años de prisión. Por eso te necesitan, Rafa. Iban a usar tu cortijo como aval para pedir un préstamo de capital privado, pagar a las víctimas de Borja para librarlo de la cárcel, y dejar que tú te hundieras con la deuda. Miré los papeles esparcidos sobre la mesa de la cafetería. Informes de Hacienda, demandas judiciales. La prueba física de que la vida de mi hija era una mentira construida por parásitos desesperados. Una rabia pura, blanca y cegadora me inundó por completo. No era la rabia de un hombre ofendido. Era la furia primitiva de un padre que descubre a los lobos dentro de la cuna de su hija. Metí todos los documentos en el sobremanila, junto con la carpeta de las capitulaciones matrimoniales. Me levanté de la mesa. ¿Cuánto te debo por esto, Carlos? El exguardia civil negó con la cabeza. Nada. Invítame a la boda. Aunque me da a mí que no va a haber boda. No, Carlos, no va a haber boda. Pero te aseguro que el banquete de esta noche va a ser inolvidable. Regresé al cortijo a media mañana. La maquinaria de la celebración ya estaba en marcha. Una empresa de catering de Sevilla estaba montando mesas redondas bajo los olivos centenarios del patio trasero. Habían colgado cientos de farolillos de cristal en las ramas, creando un techo de luces que, al caer la noche, parecería un cielo estrellado. Había flores blancas por todas partes, camareros de uniforme preparando las barras de bebidas y músicos afinando sus instrumentos en un rincón. Inés estaba radiante. Llevaba un vestido blanco sencillo, de caída suave, que resaltaba su belleza natural. Iba de un lado a otro, dando instrucciones, riendo con sus amigas que acababan de llegar de Madrid, abrazando a sus tíos y primos del pueblo. Verla tan feliz, tan ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse, me partió el alma. Sabía que lo que iba a hacer esta noche le rompería el corazón. Sabía que iba a llorar, que iba a sufrir. Pero un padre a veces tiene que amputar un brazo para salvar la vida de su hijo. El dolor de hoy era la única forma de evitar la destrucción de su mañana. Me encerré en mi despacho el resto del día. No quería ver a los Fontcuberta, no quería cruzarme con Borja y correr el riesgo de estrangularlo con mis propias manos antes de tiempo. A las 8 de la tarde, el sol comenzó a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Los invitados, unas 100 personas entre familiares míos, amigos de Inés y algunos compromisos de los Fontcuberta, ya estaban sentados en las mesas bajo los olivos. La iluminación era mágica. El ambiente era festivo, lleno de risas, de copas chocando y de música suave. Salí de la casa vestido con mi mejor traje oscuro. Caminé entre las mesas, saludando a mis hermanos, a mis sobrinos, a los amigos de toda la vida. Llegué a la mesa principal, situada en el centro del patio. Allí estaban sentados Inés y Borja. A su lado, Oriol y Montserrat, vestidos con ropa de alta costura que desentonaba con la elegancia rústica del entorno. Me senté en mi lugar, a la derecha de mi hija. Oriol se inclinó hacia mí por encima de la mesa, con una sonrisa cómplice.
¿Todo en orden con los papeles, Rafael?, me preguntó en voz baja, para que nadie más lo escuchara. ¿Los ha firmado ya? Le devolví la sonrisa, una sonrisa fría, vacía. Todo está exactamente donde debe estar, Oriol. No se preocupe por nada. Disfrute de la cena. La cena transcurrió con la normalidad de cualquier celebración familiar. Se sirvió jamón ibérico de bellota, gambas blancas de Huelva, carne de retinto a la brasa. El vino fluía en abundancia. Yo comí poco y hablé menos. Observaba a Borja. Observaba cómo le acariciaba la mano a mi hija, cómo le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír. Observaba a Montserrat, que miraba a mis familiares andaluces con una mezcla de curiosidad antropológica y desprecio mal disimulado. Creían que habían ganado. Creían que el paleto andaluz ya había firmado su sentencia de muerte y que mañana volverían a Barcelona con el futuro asegurado. Cuando llegaron los postres y el champán comenzó a servirse en las copas, supe que había llegado el momento. Me puse en pie lentamente, tomé una cucharilla de plata y golpeé suavemente el cristal de mi copa. El tintineo, agudo y claro, cortó el murmullo de las conversaciones. Poco a poco, las 100 personas que estaban en el patio guardaron silencio y giraron sus cabezas hacia la mesa principal. Inés me miró con los ojos brillantes, esperando el típico discurso emotivo del padre de la novia. Borja adoptó una postura atenta y respetuosa. Oriol y Montserrat me miraban con la indulgencia de quien observa a un niño a punto de recitar un poema en el colegio. Buenas noches a todos, comencé, hablando en un castellano claro, proyectando mi voz para que llegara hasta el último rincón del patio. Quiero darles las gracias por estar hoy aquí, en mi casa, en el Cortijo de las Ánimas. Hoy es una noche especial, una noche en la que celebramos la unión de dos familias. La familia de mi hija Inés, a la que amo más que a mi propia vida, y la familia Foncuberta, que ha viajado desde muy lejos para honrarnos con su presencia. Hice una pausa, miré a mis hermanos, a mis amigos, luego miré a Inés, enviándole todo el amor que cabía en mi pecho. Finalmente, giré la cabeza y clavé mis ojos directamente en Oriol, Montserrat y Borja. Respiré hondo. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones, y entonces dejé caer la máscara. I ara, si m'ho permeten, vull adreçar unes paraules a la meva nova família en la seva llengua materna, perquè crec que la sinceritat s'ha d'expressar en l'idioma en què un pensa. Y ahora, si me lo permiten, quiero dirigir unas palabras a mi nueva familia en su lengua materna, porque creo que la sinceridad debe expresarse en el idioma en que uno piensa. El impacto fue instantáneo, físico, brutal. Oriol soltó la copa de champán, que se derramó sobre el mantel blanco. Montserrat abrió los ojos de par en par, llevándose una mano al pecho, como si le faltara el aire. Borja se quedó petrificado, con la mandíbula ligeramente caída. El color desapareció de sus rostros a una velocidad aterradora, dejando paso a una palidez cadavérica. Mi catalán no era el de un turista, no era el de un estudiante. Era un catalán perfecto, profundo, forjado en los andamios del barrio gótico, con el acento rudo y preciso de los viejos maestros canteros. Durant aquests dies, heu estat els meus convidats. Continué, mi voz resonando como un trueno en el silencio sepulcral del patio. He escoltat amb molta atenció tot el que heu dit de mi, de la meva casa y de la meva filla, pensant que jo era un ignorant que no entenia res. Durante estos días, habéis sido mis invitados. He escuchado con mucha atención todo lo que habéis dicho de mí, de mi casa y de mi hija, pensando que yo era un ignorante que no entendía nada. Di un paso hacia ellos, alejándome de mi silla. Heu dit que aquest vi és aspre, com aquesta gent. Heu dit que la taula que vei construir amb les meves pròpies mans per a la meva filla era ferralla treta d'un abocador. Heu dit que aquesta casa fa olor a ranci y que som uns paletos andalusos sens gust. Habéis dicho que este vino es áspero, como esta gente. Habéis dicho que la mesa que construí con mis propias manos para mi hija era chatarra sacada de un vertedero. Habéis dicho que esta casa huele a rancio y que somos unos paletos andaluces sin gusto. El silencio en el patio era absoluto. Mis familiares no entendían las palabras exactas, pero entendían el tono. Entendían la tensión eléctrica que flotaba en el aire. Inés me miraba, confundida, asustada, mirando de mí a Borja sin comprender qué estaba pasando. Pero el golpe final aún no había llegado. Mantuve mi mirada clavada en Borja. Y tú, Borja, tú vas a decir que yo era un pobre diable previsible,
que signaria qualsevol cosa per veure la meva filla a la vostra familia, que no faría preguntes. Y tú, Borja. Tú dijiste que yo era un pobre diablo previsible. Que firmaría cualquier cosa para ver a mi hija en vuestra familia. Que no haría preguntas. Cambié de nuevo al castellano. Mi voz volvió a ser la del hombre del sur, pero ahora estaba cargada de una autoridad absoluta, implacable. Pues bien, Borja, he hecho preguntas. Metí la mano en el interior de mi chaqueta y saqué el grueso sobremanila que me había dado Carlos. Lo levanté en el aire para que todos lo vieran, y luego lo dejé caer con fuerza sobre el centro de la mesa principal. El golpe resonó como un disparo. Aquí están las respuestas, dije en voz alta. Aquí está el informe de la agencia tributaria, que demuestra que el holding textil de la familia Fontcuberta está en quiebra técnica, con una deuda de 5 millones de euros a Hacienda y un aviso de embargo inminente. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió las mesas de los invitados. Oriol intentó levantarse, balbuceando, con la cara roja de furia y vergüenza. Esto es una infamia, es mentira, te demandaré por difamación, maldito paleto, gritó Oriol, perdiendo por completo su fachada de aristócrata. Siéntate, rugí, con una voz tan potente que Oriol volvió a caer en su silla como si le hubieran golpeado. Señalé el sobre. Y aquí, continué, mirando a Borja, están las copias de la demanda civil colectiva por estafa agravada contra Borja Fontcuberta. 40 familias en Barcelona a las que robaste los ahorros de su vida vendiéndoles pisos que no existían. Te enfrentas a 8 años de cárcel si no devuelves el dinero antes de fin de mes. Inés se puso en pie de un salto. Su silla cayó hacia atrás con un estrépito. Miró a Borja, con los ojos llenos de lágrimas, temblando de pies a cabeza. «Borja», dijo Inés, con un hilo de voz. «Borja, ¿qué está diciendo mi padre? ¿Es verdad?» Borja se levantó, intentando agarrarle las manos, sudando a mares. «Inés, cariño, escúchame. Es un malentendido. Son problemas de liquidez temporales. Los abogados lo están solucionando. Tu padre no entiende de negocios. Está sacando las cosas de quicio. No la toques», grité, dando un paso hacia él. Inés se apartó de Borja como si quemara. Miró los papeles esparcidos sobre la mesa. Vio los sellos oficiales, las cifras, las demandas. Luego miró a los padres de Borja, que estaban encogidos en sus sillas, incapaces de sostenerle la mirada. La verdad cayó sobre ella con todo su peso. No la querían, nunca la habían querido. Solo era el puente para llegar a mi dinero. Inés se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Luego, con una fuerza que me llenó de orgullo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se quitó el anillo de compromiso de diamantes que llevaba en el dedo anular. Lo miró por un segundo, con asco, y lo dejó caer dentro de la copa de vino tinto de Borja. El anillo se hundió hasta el fondo. «Se acabó», dijo Inés, con la voz firme, aunque le temblaba la barbilla. «No quiero volver a veros en mi vida». Inés se dio la vuelta y caminó hacia la casa, con la cabeza alta, abriéndose paso entre los invitados que la miraban con compasión y respeto. Me quedé a solas con los 3 Fontcuberta en la mesa principal. El silencio había vuelto a apoderarse del patio. Mis hermanos y mis amigos se habían puesto en pie, rodeando la zona, formando un muro silencioso de hombres y mujeres de campo, que no iban a permitir que nadie le faltara el respeto a uno de los suyos. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué un papel doblado. Se lo tendría Oriol. «¿Qué es esto?», murmuró Oriol, mirándome con odio. «Es la factura», respondí con frialdad. 6 noches en la casa de invitados de lujo, desayunos incluidos. Uso de las instalaciones. Son 3.500 euros. Me conformaré con que me hagan una transferencia antes de que les embarguen las cuentas. Y ahora, tienen exactamente 10 minutos para subir a sus habitaciones, hacer las maletas y largarse de mi propiedad. Montserrat se levantó, temblando de indignación. «No puedes echarnos así. Es de noche. No tenemos dónde ir». 10 minutos, repetí, cruzándome de brazos. «O mis hermanos y yo les ayudaremos a sacar las maletas por la ventana». No hizo falta decir nada más. La familia Fontcuberta, la orgullosa burguesía textil, los reyes del desprecio, se levantaron de la mesa con la cabeza gacha. Caminaron hacia la casa de invitados bajo la mirada silenciosa y acusadora de 100 personas. 15 minutos después, el motor de su Mercedes SUV rugió en la noche.
Los vi alejarse por el camino de cipreses, levantando polvo, huyendo hacia la oscuridad de la que nunca debieron salir. La fiesta se disolvió poco a poco. Los invitados, con un tacto exquisito, fueron despidiéndose en voz baja, dándome abrazos apretados, palmadas en la espalda, mostrándome su apoyo sin necesidad de palabras. A la medianoche, el cortijo estaba vacío. Solo quedaban las mesas a medio recoger, los farolillos brillando en los árboles y el silencio de la sierra. Caminé hacia la casa. Encontré a Inés sentada en el escalón de piedra del porche trasero, envuelta en un chal, mirando hacia la oscuridad de los olivares. Me senté a su lado. No dijimos nada durante un largo rato. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín. «Lo siento, mi niña», susurré finalmente, pasándole un brazo por los hombros. «Siento haberte hecho pasar por esto. Siento haberte roto el corazón». Inés apoyó la cabeza en mi hombro. Estaba cansada, triste, pero no estaba rota. «No me has roto el corazón, papá», respondió en voz baja. «Me has salvado la vida». La abracé con fuerza, sintiendo el calor de mi hija, sabiendo que la tormenta había pasado. Habían intentado derribarnos, habían intentado usar nuestra nobleza como debilidad, pero olvidaron algo fundamental. Olvidaron que los hombres que trabajan con sus manos, los que levantan muros de piedra y restauran vigas centenarias, saben perfectamente cómo construir cosas que no se caen. Nuestra familia, nuestro amor, estaba construido sobre roca firme, y ninguna tormenta, por muy arrogante que fuera, podría derribarnos jamás.